¿Sabías que el primer trasplante de órganos fue en 1954? El riñón fue el primer órgano humano en ser trasplantado con éxito. Los trasplantes de hígado, corazón y páncreas se realizaron con éxito a fines de la década de 1960, mientras que los procedimientos de trasplante de pulmón y órgano intestinal comenzaron en la década de 1980. El trasplante es la sustitución de un órgano o tejido que no funciona por otro que lo hace adecuadamente. Es una técnica médica muy desarrollada que permite que muchas personas vivan o mejoren su calidad de vida, pero esto se puede lograr solamente gracias a la existencia de donantes. Los trasplantes solo se realizan en hospitales autorizados. El problema de necesitar un trasplante es que el proceso es demasiado largo. Una vez diagnosticada la enfermedad y el fracaso del órgano, se hace una valoración del paciente y se incluye en una lista de espera del órgano afectado. La lista de espera consiste en una base de datos donde está toda la información necesaria de los receptores para poder decidir, ante un órgano concreto disponible, el receptor más adecuado. Las listas de espera son diferentes según el órgano. Para el corazón, pulmón e hígado, es una lista centralizada encargándose de su elaboración a la Organización Nacional de Trasplantes. La existencia de un paciente con urgencia cero, es decir, en peligro de muerte inminente si no se trasplanta. Esto encarga la Organización Nacional del Trasplante, teniendo como prioridad nacional y en parte internacional. Como habíamos dicho desde el principio, el tiempo que los pacientes deben de esperar hasta poder ser trasplantados va a depender de muchos factores y tienen unos márgenes muy amplios que pueden oscilar entre 1 a 10 meses o hasta varios años. Durante este periodo pueden surgir enfermedades, como por ejemplo infecciones, que de esta forma temporal impiden la realización del trasplante. A lo largo de esta espera, algunos pacientes fallecen esperando poder ser trasplantados. Se tiene que concientizar a la gente en que el donar no es malo, pero muchas de estas cosas se hacen gracias a que muchas personas no están capacitadas, o más bien, no están bien informadas de acerca de lo que tiene como consecuencia el trasplante de órganos. Pero aquí te vamos a traer una lista de mitos y realidades que te pueden ayudar para que puedas tener una buena decisión al donar uno de estos órganos. Uno de los primeros mitos que se pueden tener es de que si acepto donar mis órganos, el personal del hospital no se esforzará tanto para salvar mi vida. Cuando la realidad es de que si tú vas al hospital para recibir tratamiento, los médicos se concentran en salvar tu vida y no a la de la otra persona. Te atenderá un médico cuya experiencia se acerque lo más posible a tu afección en particular y que pueda brindarte la mejor atención posible. Otro mito es: tal vez no esté muerto cuando confirmen mi certificado de defunción. Cuando la realidad es de que este es un tema muy popular en los tabloides, pero en realidad la gente no empieza a mover los dedos de los pies después de ser declarada muerta. De hecho, a las personas que se han aceptado la donación de órganos se les hacen más pruebas, sin costo alguno para sus familias, para determinar que están realmente muertas que aquellas que no han aceptado la donación de órganos. El tercer mito es: la donación de órganos va en contra de mi religión. Cuando la realidad es de que la donación de órganos concuerda con las creencias de la mayoría de las principales religiones. Estas religiones incluyen el catolicismo, el islamismo, la mayoría de ramas del judaísmo y la mayoría de creencias protestantes. Si no estás seguro o te sientes incómodo con la posición de tu fe sobre la donación de estos órganos, pregúntale a un miembro de tu clero. Cuarto mito es: si soy menor de 18 años, soy demasiado joven para tomar esta decisión. Cuando la realidad es de que muchos estados permiten que las personas menores de 18 años se registren como donantes de órganos, pero la decisión final seguirá siendo la responsabilidad de tus padres o de un tutor legal. Conversa sobre este deseo de convertirte en donante de órganos con tu familia y pídeles su consentimiento. Ten en cuenta que los niños también necesitan trasplantes de órganos y por lo general necesitan órganos más pequeños en los que un adulto puede proporcionar. Quinto mito: soy demasiado viejo para donar, nadie querrá mis órganos.
Y la realidad es de que no hay una edad límite definida para donar órganos. La decisión de usar órganos se basa en criterios médicos estrictos, no en la edad. No te descalifiques prematuramente. Deja que los médicos decidan en el momento de tu muerte si tus órganos y tejidos son adecuados para el trasplante. Sexto mito. Un funeral con ataúd abierto no es una opción para las personas que han donado órganos o tejidos, cuando la realidad es de que la donación de órganos y tejidos no interfiere en la celebración de un funeral con ataúd abierto. El cuerpo se viste bien para el entierro y se trata con cuidado y respeto, por lo que no hay signos visibles de donación de órganos o tejidos. Séptimo mito. No tengo buena salud, nadie querría mis órganos o tejidos. Cuando la realidad es de que muy pocas afecciones médicas te descalifican automáticamente para donar órganos. La decisión de utilizar un órgano se basa en criterios médicos estrictos. Puede ser que ciertos órganos no sean adecuados para el trasplante, pero otros órganos y tejidos pueden estar bien. No te descalifiques. Solo los profesionales médicos pueden determinar en el momento de tu muerte si tus órganos son adecuados para el trasplante. Octavo mito. Me gustaría donar uno de mis riñones, pero no se me permitirá hacerlo a menos de que uno de los miembros de mi familia lo necesite. Cuando la realidad es de que aunque antes se solía hacer eso, ya no lo es. Ya sea la persona a la que deseas ayudar, sea un familiar lejano, un amigo o un completo desconocido, puedes donar un riñón a través de ciertos centros de trasplante. Los ricos y famosos encabezan la lista cuando necesitan un órgano donado, pero la realidad es de que a los ricos y famosos no se les da prioridad cuando se trata de asignar órganos. Puede parecer así por la cantidad de publicidad que se genera cuando una célebre recibe un trasplante, pero no son tratados de manera diferente a los demás. La realidad es que la celebridad o la situación económica no se tienen en cuenta en la asignación de órganos. Y por último, a mi familia se le cobrará si dono mis órganos, pero no es así. En realidad es que a la familia del donante nunca se le cobra por la donación. A la familia se le cobran los costos de todos los esfuerzos finales para salvar tu vida, y esos costos a veces son malinterpretados como los costos relacionados con la donación de órganos. Los costos de la extirpación de órganos están a cargo del receptor del trasplante. Ahora, ¿por qué debes considerar la donación de órganos? Ya que tienes los datos, puedes ver que el ser donante de órganos puede hacer una gran diferencia, y no solo para una persona. Al donar los órganos y tejidos al morir, puedes salvar o mejorar hasta 75 vidas. Muchas familias dicen que si saber que su ser querido ayudó a salvar o mejorar otras vidas, los ayudó a sobrellevar la pérdida. A continuación, te explicaremos cómo donar. Convertirse en un donante de órganos es fácil. Tú puedes expresar que deseas ser donante en las siguientes maneras. Inscríbete a un registro de donantes de tu estado. La mayoría de los estados tienen registros. Consulta la lista en organodor.gov. Comunica tu elección en tu licencia de conducir. Puedes hacerlo cuando obtengas o renueves tu licencia. Díselo a tu familia. Asegúrate de que tu familia conozca tus deseos con respecto a la donación. La mejor manera de asegurarte de que se respeten tus deseos es inscribiéndote en el registro de donantes de órganos de tu estado o expresando tu decisión de ser donante en tu licencia de conducir o identificación estatal. Si tomas estas medidas, estarás concediendo autorización legal para la donación de tus órganos luego de tu fallecimiento. Si has designado a alguien para que tome las decisiones de atención médica en tu nombre, en caso de que tú no puedas hacerlo, asegúrate de que a esa persona sepa que deseas ser donante de órganos. También puedes hacer constar tus deseos en tu testamento vital, si tienes uno, pero puede que no esté disponible inmediatamente al momento de tu muerte. También es importante que le digas a tu familia que quieres ser donante. Los hospitales piden el consentimiento de los pacientes más cercanos antes de extirpar órganos, aunque esto no sea necesario si tú estás inscrito en el registro de donantes de tu estado o has expresado tu deseo de ser donante en tu licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. Ahora que ya tienes más información acerca de este problema, toma la decisión, que como lo hemos dicho, podrás salvar demasiadas vidas. Exprésalo con tu familia y amigos. Hazlos tener esta conversación. A veces, hablar de la muerte es muy difícil,
pero el saber que estás haciendo un bien para el mundo vale la pena platicarlo. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final y conviértete en uno más para ir disminuyendo este problema. Alumnos de Comunicación y Periodismo de Lucerna, te lo agradecerían demasiado.